Buenos días, estimados estudiantes del Colegio Peniel, bueno, mis alumnos de la prepromo. Este video lo he hecho para ustedes a petición de Nahuel Paco. Me pide calcular las razones trigonométricas dibujando el triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo que tiene tres ángulos: el ángulo recto 90 grados, el ángulo X y el ángulo Y. En este caso nos pide encontrar las razones trigonométricas del ángulo X. Entonces, son 6 razones trigonométricas que nos pide encontrar. La primera razón trigonométrica es el seno de X. Y el seno de X es la razón o la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Después del seno viene el coseno del ángulo X. Eso es igual a la división entre el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Luego viene la tangente, que es igual, la tangente del ángulo X, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Después de la tangente viene la cotangente del ángulo X, que es igual a la división entre el cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. La secante es igual a la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente, y la cosecante es igual a la división entre la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Muy bien, como ustedes verán, estimados estudiantes, son 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. De las 6 razones trigonométricas, solamente tenemos la cotangente de X, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, que esa sí la tenemos y es 3/4. Es el único que lo tenemos. Entonces tenemos que encontrar a los demás: a seno, coseno, tangente, secante y la cosecante. 5 razones. Para empezar, el cateto opuesto del ángulo X es el que se opone al ángulo X. Fíjense, aquí está mi ángulo X. Entonces mi cateto opuesto es este de acá. Y el cateto adyacente es el que está debajo del ángulo. Quiere decir que el que está debajo del ángulo es el cateto adyacente, este cateto. Si hablo de Y, en mi cateto opuesto sería el cateto adyacente de X, y el cateto adyacente de Y sería el cateto opuesto de X. ¿Se entiende? Muy bien. Reemplazando el único valor que tenemos, que es la cotangente de X, que es 3/4, entonces cotangente de X, cateto adyacente, ¿y quién está como numerador acá? El 3. Entonces cateto adyacente vale 3. Y el cateto opuesto está en el denominador, ese vale 4. Entonces reemplazamos por su valor. Bien, ahí están los dos datos. Bueno, como tenemos dos datos, el cateto adyacente y el cateto opuesto, tenemos que encontrar el valor de la hipotenusa. Y la única forma de poder encontrar este valor es utilizando el teorema de Pitágoras. Yo recuerdo que a ustedes se lo enseñé en segundo de secundaria. Y aquí está el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras relaciona los 3 lados del triángulo y nos dice que la hipotenusa al cuadrado, el lado más largo elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de sus 2 lados elevados al cuadrado. Entonces, reemplazando los valores de los lados, recuerden que el lado 1 es 3 y el lado 2 es 4. O puede ser al revés: el lado 1 es 4 y el lado 2 es 3. Es indiferente quién de los dos es el lado 1 y el lado 2. Entonces yo voy a asumir que el lado 1 es 3. Entonces reemplazo 3 elevado al cuadrado más el otro lado, que es 4, también elevado al cuadrado. Resolviendo, 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado es 4 por 4 y eso me da 16. Sumando 9 más 16, eso me da 25. Ahora tenemos que despejar la hipotenusa y el cuadrado nos estorba. Quiere decir que tenemos que eliminar ese cuadrado. Y la forma para eliminar el cuadrado de la hipotenusa es elevando a la raíz cuadrada. Elevamos a la raíz cuadrada a la hipotenusa y también elevamos a la raíz cuadrada
al 25. Entonces eliminamos el cuadrado de la raíz con la raíz cuadrada. O sea que la hipotenusa quedó despejado y la raíz cuadrada de 25 es 5. Quiere decir que la hipotenusa había valido 5. Muy bien, como hemos encontrado el valor de la hipotenusa, el ejercicio se resolvió. Empezamos por el seno. Seno del ángulo X es igual al cateto opuesto. X, su cateto opuesto es 4, es el que se opone. Entonces 4 en el numerador. Y la hipotenusa es 5, es el que encontramos. Vamos por el coseno. Cateto adyacente es el que está debajo del ángulo X, que en este caso es 3. Sobre la hipotenusa, que es 5, ya está resuelto el coseno. Vamos por la tangente. La tangente es el cateto opuesto, que es 4, sobre el cateto adyacente, que es 3. Entonces, 4 tercios. La cotangente es cateto adyacente, que es 3, sobre el cateto opuesto, que es 4. Vamos por la secante. La secante es la hipotenusa, que es 5. La hipotenusa vale 5, sobre el cateto adyacente, que es 3. Y la cosecante, que es la hipotenusa, que es 5, sobre el cateto opuesto, que es 4. Las 5 razones trigonométricas están resaltadas de color celeste. Esas son las 5 respuestas. El secreto para encontrar estas 5 es encontrar la hipotenusa y reemplazarlo, nada más. Bien, y están resaltados con el color celeste del poderoso Blooming. Muy bien. Y las respuestas serían seno de x igual a 4 quintos, coseno de x igual a 3 quintos, tangente de x igual a 4 tercios. La cotangente no es respuesta porque es el dato. Secante de x igual a 5 tercios y la cosecante es igual a 5 cuartos. Muy bien, estimados estudiantes del Colegio Peniel, fue un gusto haberlos ayudado en su tarea. Permiso y hasta luego y que Dios los bendiga. Hasta luego.